Hola a todos, bienvenidos a la Ateneo número 644. Hoy hablaremos sobre las aplicaciones reales de los sistemas de soporte a las decisiones clínicas basados en inteligencia artificial. Este Ateneo da apertura al track de inteligencia artificial y CDSS. Mi nombre es Jacobo Lerner, soy médico y residente de informática en salud. Esta presentación es una iniciativa del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de la Residencia de Informática en Salud. Nuestro recorrido a lo largo del Ateneo será el siguiente. Comenzaré con una introducción a los temas, seguida de un análisis bibliográfico de los artículos seleccionados y finalmente daré unas consideraciones finales del Ateneo. A principios del siglo XIX, la toma de decisiones clínicas por parte de los médicos se basaba principalmente en la observación y la experiencia personal, utilizando herramientas como el estetoscopio y la exploración física detallada. Las teorías médicas predominantes, como la teoría de los gérmenes y la teoría miasmática de la enfermedad, guiaban gran parte de su práctica, influenciando tanto el diagnóstico como el tratamiento. Los tratamientos eran a menudo empíricos y basados en remedios tradicionales, incluyendo prácticas como las sangrías y purgas. Con el avance de la patología y la introducción de las autopsias, los médicos mejoraban su comprensión de las enfermedades. La literatura médica, aunque menos accesible que hoy en día, era consultada para mantenerse actualizados, pero la falta de técnicas diagnósticas estandarizadas limitaba la precisión de los diagnósticos, que dependían en gran medida del juicio clínico del médico. En el siglo XX, la toma de decisiones médicas evolucionó significativamente con el avance tecnológico y observaciones clínicas respaldadas por la medicina basada en la evidencia. Durante la década del 70 y el 80 se promovió el uso de la investigación científica y los datos clínicos para guiar las decisiones médicas, lo que llevó al desarrollo de adopción de guías clínicas estandarizadas. Paralelamente, en la década del 60 y el 70 se desarrollaron los primeros sistemas de apoyo a la decisión clínica, los CDSS, diseñados para diagnosticar infecciones bacterianas y recomendar tratamientos. Estos sistemas utilizaban reglas y motores de inferencia para analizar datos y proporcionar recomendaciones. A medida que avanzaba la tecnología, los CDS se integraron más ampliamente en los sistemas de información hospitalaria en las décadas del 80 y del 90, facilitando la gestión de datos del paciente y proporcionando recomendaciones en tiempo real. A finales del siglo XX, la interoperabilidad y la adopción de estándares se volvieron cruciales, permitiendo que los CDS se integraran eficazmente en diferentes entornos clínicos. En el siglo XXI, la inteligencia artificial, previamente mencionada a lo largo de los últimos Ateneos, se ha convertido en una herramienta esencial en la salud, mostrando potencial de utilidad en una amplia variedad de aplicaciones, desde el diagnóstico por imágenes hasta la medicina personalizada. Los IES basados en IA emplean técnicas avanzadas de aprendizaje profundo y procesamiento de grandes bases de datos para ofrecer recomendaciones precisas y en tiempo real. Estos sistemas no solo ayudarían en el diagnóstico, sino también en la planificación del tratamiento, la gestión de enfermedades crónicas y la prevención de errores médicos. Sin embargo, aún persisten interrogantes sobre la realidad del uso de los CDS basado en IA. Estas herramientas se utilizan para el diagnóstico asistido, la predicción de resultados, la personalización del tratamiento, entre otros. Es pertinente revisar los usos específicos y evaluar el nivel de rigor científico y los estándares que cumplen. Además, es fundamental entender cómo han funcionado estos sistemas en la práctica clínica. Esto incluye evaluar su precisión diagnóstica, efectividad en la mejora de resultados de salud y su capacidad para integrarse de manera efectiva en los flujos de trabajo clínico sin generar errores adicionales o sobrecarga a los profesionales de la salud. Por último, la adopción de sistemas basados en IA enfrenta varios desafíos. Para poder adoptar correctamente estas herramientas debemos entender las principales barreras para su uso habitual por los profesionales de salud y su beneficio para los pacientes. A lo largo de esta teoría se analizarán estas herramientas en tres áreas claves del ámbito de la salud: la unidad coronaria, también conocida como la UCO, cirugía y la atención primaria de la salud. Se discutirán las validaciones realizadas durante el desarrollo de las herramientas, los resultados de su uso y las experiencias reales de su implementación. Se pretende proporcionar una visión integral del estado actual de los CIS basados en IA en la práctica clínica y las oportunidades y desafíos futuros para su adopción y mejora. Primero veremos esta revisión sistemática sobre la inteligencia artificial para el soporte de decisiones clínicas en el monitoreo de pacientes en la unidad coronaria. Esta revisión se llevó a cabo en el 2023 en el Hospital Escuela de Düsseldorf, Alemania, en conjunto con miembros del Departamento de Informática en Salud y Data Science de la Universidad de Loyola de Chicago.
Este estudio plantea cómo los errores en decisiones clínicas son comunes en las unidades coronarias, destacan el potencial de la herramienta para reducir errores y mejorar la precisión diagnóstica y terapéutica, pero plantean desafíos a su implementación en la práctica médica real. El objetivo del estudio fue hacer una revisión sistemática de los estudios que abarcaron el enfoque de IA para CSS en el monitoreo de los pacientes en la unidad coronaria. Además mencionan avances, desafíos y prácticas para integrar efectivamente dichas herramientas a las prácticas médicas. Se realizó una búsqueda en base de artículos científicos en PubMed y Google Scholar con palabras claves como inteligencia artificial, unidad coronaria, monitoreo de pacientes u otras relacionadas con cardiología. Hubo una selección de los artículos más relevantes entre enero del 2012 a agosto del 2022. Se excluyeron todos los estudios en pacientes menores de 17 años. Posteriormente se revisó el respaldo científico y técnico de cada estudio. Fueron revisados individualmente por 12 evaluadores seleccionados de un grupo de expertos en Data Science y IA, y en caso de desacuerdo entre los evaluadores, se revisaron por un tercer evaluador con mayor nivel de expertise en el tema. Luego fueron evaluados por expertos médicos para verificar que cumplan con la consigna de estar orientados al monitoreo del paciente en la UCO. En cada caso se evaluó el rigor de investigación, las cohortes y las validaciones de las herramientas. Se evaluó también el riesgo de sesgo, utilizando criterios como el tamaño razonable de la cohorte, validación cruzada adecuada, validación externa adecuada, segmento adecuado de participantes, personal y la evaluación del resultado, datos de los resultados y los reportes selectivos. La búsqueda inicial arrojó 89 artículos, luego de las revisiones y de los descartes técnicos, 21 artículos fueron seleccionados para el análisis. La mayor parte de los estudios tenía como objetivo de sus algoritmos la predicción de fallos de actuación, riesgo de mortalidad, complicaciones como sepsis o arritmias y afectaciones cardíacas específicas, todo dentro del ámbito de la UCO. De los estudios revisados se destacan algunos por sus resultados, como por ejemplo, un CISS logró detectar inicio de fibrilaciones auriculares, que estas son unas complicaciones postquirúrgicas muy frecuentes de la cirugía cardiovascular, con una sensibilidad y especificidad mayor a 96%. Otro CISS fue preciso para predecir complicaciones neurológicas posterior a un evento de paro cardíaco. Por último, se destacó un CISS que logró optimizar el manejo de la ventilación mecánica. Los estudios se enfocaron en reportar su nivel de precisión, identificación de factores críticos e identificar desafíos para la implementación. El número de muestras utilizadas para entrenar dichos algoritmos fue muy variada, siendo la misma entre 75 a 200.000. En cuanto al rendimiento de los IDCs, el área bajo la curva reportada varió entre 0,79 y 0,96, es decir que la mayoría tuvo un buen desempeño. La mayor parte de los estudios realizaron validaciones cruzadas adecuadas, pero solo 5 utilizaron una base de datos externa para validar sus modelos. En el resto de las métricas tuvieron bajo e incierto grado de sesgo. El tipo más frecuente de inteligencia artificial usada fueron la de aprendizaje automatizado supervisado y la de red neuronal recurrente. Una gran proporción de los algoritmos se entrenaron con series temporales clínicas, que son conjuntos de datos que registran mediciones repetidas de variables clínicas a lo largo del tiempo. Esto permite evaluar patrones, tendencias y cambios en el estado de salud de los pacientes, y es útil para la predicción de eventos clínicos, la detección temprana de las complicaciones y la personalización del tratamiento. En una gran proporción de los estudios se utilizó una base de datos de acceso abierto llamada MIMIC, disponible en la plataforma de Physionet. La misma contiene datos de salud desidentificados de pacientes admitidos en las unidades de cuidados intensivos de un centro médico de Boston. Incluye datos detallados como signos vitales, resultados de laboratorio, medicamentos y notas clínicas, entre otros, siendo valiosa para la investigación médica. Los problemas reportados para la implementación fueron la interpretabilidad o explicabilidad, la confiabilidad y sobre todo la generalizabilidad, que se refiere a la capacidad de un modelo o sistema para aplicar sus resultados o predicciones a situaciones, contextos o poblaciones diferentes de aquellos en los que se entrenó o se validó originalmente. En cuanto a las conclusiones, el análisis de riesgo de sesgo dio bajo, pero se destacó la falta de validación con cohorte de datos externos, lo que sugiere la necesidad de directrices estandarizadas de validación que consideren el tamaño de la cohorte, la validación cruzada adecuada y el uso de base de datos externos. Si bien existen claros beneficios al utilizar bases de datos de acceso abierto, como Mimic, que facilita la colaboración, el intercambio de conocimiento,
es importante considerar las posibles limitaciones de dicha base de datos. Estos pueden no capturar completamente las particularidades de los sistemas de salud específicos o poblaciones en ciertas regiones, lo que puede impactar la generalizabilidad de los modelos de IA entrenados en ellos. Por lo tanto, los investigadores y clínicos deben evaluar cuidadosamente la idoneidad de la base de datos de acceso abierto para su caso de uso particular y considerar complementarlos con bases de datos locales si es necesario. Se deben realizar esfuerzos adicionales para mejorar la interpretabilidad de los métodos de IA para los médicos, proporcionando entrenamiento adecuado y conocimientos comprensibles para el personal médico. Así se logra aumentar el nivel de confianza en las decisiones basadas en IA. Ahora veremos esta revisión sobre inteligencia artificial para soporte de decisiones clínicas en el ámbito de la cirugía. Fue realizada en el 2022 y publicada en el 2023, en el estado de la Florida, en Estados Unidos. El objetivo del estudio fue resumir el estado actual de la inteligencia artificial para el soporte de decisiones clínicas en cirugía, cuantificar las deficiencias tanto en el rigor científico como en los reportes y proporcionar estándares para estas problemáticas. Se realizó una búsqueda de artículos en PubMed, Embase y Medline con palabras claves y términos para identificar artículos con CSS basados en IA que hayan utilizado datos preoperatorios e intraoperatorios para predecir complicaciones a corto plazo, es decir, hasta 90 días postoperatorio. Se excluyeron los artículos relacionados con oncología y ortopedia debido a la naturaleza de recurrencias y material ortopédico respectivamente. Los 95 artículos encontrados fueron revisados por 2 investigadores. Se excluyeron 56 según los criterios de inclusión en el sondeo. El resto fueron analizados utilizando herramientas específicas de evaluación de calidad de diseño de estudio. Se descartaron los que dieron un resultado pobre y los que no cumplían criterios de inclusión en la revisión de texto completo. Para cada artículo incluido se extrajeron descripciones de la población del estudio, la arquitectura y un resumen del rendimiento del modelo de mejor desempeño. Se evaluó si la validación se llevó a cabo internamente, en una cohorte separada de la misma población de la cual se desarrolló el modelo, o externamente, es decir, en una población diferente a la del desarrollo del modelo. Además, se analizó si las métricas de rendimiento de las cohortes de validación incluían métricas de precisión, junto con otras métricas de rendimiento. También se evaluó si los modelos incorporaban mecanismos de explicabilidad o interpretabilidad, como lo vimos en el paper anterior, para comunicar la importancia relativa de las características de entrada en la determinación de las salidas, y si se realizaron análisis de estratificamiento en el rendimiento del modelo por sexo, etnia, ambos o ninguno, y si se presentó y probó un marco de implementación para dichos modelos. Veamos algunos de los resultados. 36 artículos fueron seleccionados para el análisis. El número de muestras para entrenar a los algoritmos variaron entre 163 a 3 millones. 8 de los 36 estudios tenían una muestra inferior a 2000. En cuanto al rendimiento, el área debajo de la curva promedio fue 0,83 y aquellos estudios con una muestra menor a 2000 tenían un área bajo la curva menor que el promedio. La presentación de intervalo de confianza para las métricas de rendimiento fue insuficiente en 2/3 de los estudios y menos de 2/3 informaron medidas de precisión. Además, 29 de los 36 estudios realizaron validaciones internas y solo 5 estudios realizaron validaciones externas, es decir, solo el 14%. Ninguno de los artículos describió análisis de equidad en los cuales el rendimiento del modelo fuera estratificado por sexo o por etnia. 25 de los 36 artículos incluyeron mecanismos de explicabilidad. 13 presentaron marco de trabajo para la implementación. Sin embargo, ninguno de los estudios fue implementado en la vida real. Esta revisión reveló patrones preocupantes en el rigor científico y la presentación de resultados en los artículos estudiados. Solo una minoría de los estudios realizó validación externa, lo que indica una falta de pruebas adecuadas fuera del entorno de desarrollo del modelo. La insuficiente presentación de datos de precisión limita la confiabilidad de los resultados. Muchos estudios mostraron signos de sobreajuste de los algoritmos y tuvieron un rendimiento predictivo inferior debido al uso de muestras demasiado pequeñas. Con sobreajuste nos referimos a que los algoritmos aprenden asociaciones demasiado ajustadas entre entradas y resultados a partir de muestras de entrenamiento limitadas, lo que puede llevar a un rendimiento deficiente al aplicarse a nueva base de datos con asociaciones distintas. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso?
La equidad en la implementación de los modelos de IA también es un área de preocupación. Ninguno de los estudios analizó el rendimiento de modelos según el sexo o etnia, subrayando una falta de consideración por la equidad entre diferentes grupos demográficos. Además, aunque algunos de los estudios presentaron marcos teóricos para la implementación clínica, ninguno evaluó efectivamente un sistema de apoyo a decisiones en entornos clínicos reales, lo que restringe la aplicación práctica de estos modelos. Para mejorar la calidad científica en el uso de la IA en el soporte de decisiones quirúrgicas, se recomiendan varias medidas: una validación más rigurosa, análisis de equidad, la incorporación de mecanismos de explicabilidad, evaluaciones más completas del impacto clínico y la eficacia de la implementación, así como el desarrollo de un marco de trabajo para la implementación. Estas mejoras son esenciales para asegurar que los modelos de IA sean efectivos en su aplicación clínica y puedan pasar del laboratorio a la práctica. Para finalizar, analizaremos esta revisión sobre inteligencia artificial para el soporte de decisiones clínicas en el ámbito de la atención primaria de la salud. En este caso, sí fueron implementadas. Esta revisión fue publicada en marzo de 2024 por la Clínica Mayo de Estados Unidos. El objetivo del estudio fue explorar los resultados actuales y la efectividad de la implementación de sistemas de soporte de decisiones clínicas basadas en la inteligencia artificial en la atención primaria de salud. En este artículo se afirma que la implementación de los IDS convencionales en Estados Unidos ha mejorado la adherencia a las guías clínicas, implementando estrategias adecuadas de salud pública y aumentando la seguridad del paciente. La integración de estos datos de estos sistemas en historias clínicas electrónicas ha demostrado reducir la incidencia de efectos adversos farmacológicos. Se destaca que la inteligencia artificial ha demostrado potencial para reducir errores médicos al tiempo que mejora la eficacia y la productividad, permitiendo a los profesionales enfocarse en tareas que requieren habilidades más humanizadas, como la contención y la instrucción personalizada de los pacientes. Se plantearon 3 preguntas claves en el estudio. ¿Cómo se están utilizando los sistemas de soporte de decisiones clínicas basados en inteligencia artificial en la atención primaria de la salud? ¿Qué efectividad han demostrado estos sistemas y cuáles son las percepciones de los médicos hacia estos sistemas? Se realizó una búsqueda de artículos en PubMed, Scopus, Sinal y Google Scholar con palabras claves y términos para identificar artículos con CSS e IA relacionados con la atención primaria de la salud. Se limitó la búsqueda en el periodo del año 2000 hasta el 2023. Se excluyeron artículos que no relacionaban IA con CSS, CSS que no estaban basados en IA, que estaban orientadas a otras especialidades, artículos duplicados y se excluyeron artículos que contemplaban el desarrollo y validación usando datos retrospectivos. Para cada artículo seleccionado se extrajo información clave como el país de origen, tipo de estudio, número de instituciones, pacientes y profesionales involucrados, el tiempo de implementación, el objetivo del estudio, la tarea y la respuesta de CSS, tipo de guía utilizado y percepción de las herramientas utilizadas. En cuanto a los resultados, de los 420 estudios obtenidos desde la búsqueda, posterior a la revisión y a la aplicación de los criterios de exclusión, se seleccionaron 6 artículos para un análisis posterior. De los 6 estudios seleccionados, 3 fueron realizados en Estados Unidos, mientras que otros provinieron de Países Bajos, España y China. Todos los estudios se llevaron a cabo en clínicas de atención primaria y tuvieron entre un mes y un año de implementación. De estos, 4 tenían como objetivo evaluar el rendimiento de sus IDSs y 2 analizar la percepción del personal médico ante estos. Todos evaluaron la efectividad de los IDSs utilizados. Se utilizaron inteligencias artificiales de tipo aprendizaje profundo y redes neuronales en los IDSs, los cuales desempeñaron tareas como el apoyo al diagnóstico, recomendaciones de tratamiento y manejo médico, así como predicción de complicaciones. Además, se evaluó su capacidad para reducir la carga sobre el personal médico. Ahora vamos a destacar brevemente algunos de estos estudios. En el estudio realizado en España, los IDSs implementados mejoraron la adherencia a las guías clínicas de forma significativa. En Estados Unidos, según los médicos, el manejo y cuidado de pacientes diabéticos mejoró notablemente. Por otro lado, otros IDSs no logró identificar con mayor capacidad las exacerbaciones asmáticas, pero sí redujo los tiempos de reconsulta en este ámbito y mejoró los costos de salud relacionados a esta patología.
Finalmente, utilizando un CIS basado en IA, se observó un aumento en el diagnóstico de fracción de eyección patológica, determinado por un electrocardiograma de 12 derivaciones, donde las intervenciones resultaban significativamente beneficiosas para los pacientes. En China, un CSS recomendó diagnósticos y la realización de estudios de laboratorio, pero no tuvo impacto debido a que los médicos percibieron que no estaba optimizado para su contexto. Lo vieron más como una herramienta para validar sus conocimientos o facilitar información. En los Países Bajos se utilizó un CSS para el tratamiento de infecciones urinarias con el objetivo de evitar la sobremedicación y reducir el riesgo de resistencia microbiana. Esto resultó en un aumento del tratamiento correcto y oportuno, así como una mejora en la adherencia a las guías clínicas. En 3 de los 6 estudios, los CIS cumplieron sus objetivos y mejoraron los diagnósticos, los tratamientos y la adherencia a las guías clínicas. En 2 no cumplieron sus objetivos, pero ayudaron a los médicos a informar mejor a los pacientes. En un estudio, como ya nombramos, la herramienta fue considerada inadecuada por los médicos, agregando a la carga asistencial. Los estudios que evaluaron el rendimiento de los CIS basados en IA obtuvieron niveles de satisfacción por parte de los médicos más altos. Describieron a los IS como rápidos, útiles y no invasivos, con una puntuación promedio de 7 en una escala de satisfacción del 1 al 10. Sin embargo, en otro estudio, los médicos consideraron que los IS basados en IA no eran útiles. Pocos los recomendarían y solo 1 de cada 10 médicos pensó que serían integrados en sus historias clínicas electrónicas, aunque 34% consideró que tenían potencial para ser útiles. La revisión de los estudios demuestra que, aunque los IS basados en IA tienen un potencial significativo para mejorar la atención médica, su efectividad y aceptación varían según el contexto y la implementación efectiva y específica. En algunos casos, como en España y Países Bajos, las herramientas mejoraron la adherencia a las guías clínicas y la precisión de los diagnósticos. Sin embargo, en otros contextos, como en China, los médicos percibieron que los IS fueron inadecuados para sus necesidades específicas, utilizándolos más como herramientas complementarias que como soluciones específicas y efectivas. Los estudios también revelaron que la satisfacción del personal médico con los IS es un factor crítico para su éxito. Aquellos estudios que se centraban en evaluar el rendimiento de estas herramientas mostraron una mayor satisfacción entre los médicos. No obstante, cuando los IS no estaban bien integrados en el flujo de trabajo o no proporcionaban recomendaciones relevantes, la percepción de su utilidad disminuyó significativamente. Esto remarca la importancia de adaptar los IS a los contextos clínicos específicos y asegurarse de que sean fáciles de usar e integren bien con las historias clínicas electrónicas existentes. Los IS tienen el potencial de mejorar la atención médica, especialmente en términos de adherencia a guías y precisión de diagnósticos, pero su éxito depende de una implementación contextualmente adecuada y de la aceptación por parte del personal médico. La optimización y adaptación continua de estas herramientas son esenciales para maximizar sus beneficios y minimizar la carga asistencial. A modo de cierre, podemos decir que es fundamental establecer métodos de investigación más rigurosos y reportes más completos para validar los sistemas de IA en salud, considerando la adecuación del tamaño de corte, datos de precisión y la validación adecuada con base de datos externos. Aunque la base de datos de acceso abierto facilita la colaboración, es importante evaluar su idoneidad para capturar las particularidades locales de los sistemas de salud y las poblaciones, complementándolos con datos locales cuando sea necesario. Así se podrá abordar la preocupación por la falta de equidad en la implementación de modelos en distintas poblaciones. Los IS basados en IA muestran potencial para mejorar la atención médica, demostrar una mejora en la adherencia a guías clínicas, reducción de costos sanitarios y mejora del manejo de ciertas patologías, pero su efectividad y aceptación varían según el contexto y la implementación específica. Se debe realizar evaluaciones más completas del impacto clínico y eficacia de la implementación de los modelos de IA en entornos clínicos reales. Además, se debe trabajar sobre el desarrollo de marco de trabajo robusto para la implementación efectiva, asegurando que los modelos sean prácticos en su aplicación clínica. Se necesita mejorar la interpretabilidad o explicabilidad de los modelos de IA para médicos mediante el entrenamiento adecuado y conocimientos comprensibles para aumentar la confianza en los IS basados en IA. Recientemente, para superar esta última problemática, ha habido un creciente interés en desarrollar
modelos y técnicas de IA explicable, o como se conoce, XAI, para hacer que los modelos actualmente sean interpretables. Estos, que ya se han nombrado en Ateneos previos, es un subcampo de la inteligencia artificial que se centra en desarrollar sistemas de IA cuyos resultados y decisiones sean comprensibles para las personas. La principal meta de XAI es hacer que los modelos de IA sean transparentes y que los usuarios puedan entender cómo y por qué una IA llegó a una determinada conclusión o decisión. Por último, desde mi perspectiva personal, considero fundamental que el profesional médico permanezca en el centro de cualquier innovación. No es solo un eslabón más, sino ese punto más crítico. Por eso me gustaría compartir estos 6 puntos de uno de los artículos que encontré especialmente relevantes para asegurar la aceptación e integración de estas herramientas por el personal médico. Entonces, un CIES basado en IA debería ser transparente en la lógica de la recomendación, ser eficiente en tiempo y capaz de integrarse en el flujo de trabajo, ser intuitivo y fácil de aprender, entender las características individuales del entorno en el cual se implementa, contar con evidencia científica rigurosa y revisada por pares, y quedar claro que está diseñado para informar y asistir, no para reemplazar. Bueno, la próxima semana veremos el Ateneo número 645, que dará cierre al track de IA y CSS, se titula Optimización de las indicaciones farmacológicas con inteligencia artificial y CSS, y será dictada por la doctora Lucía Cerveto de Palma. Hemos llegado al fin de nuestro recorrido. Muchas gracias por su tiempo. Les dejo mis contactos por si tienen alguna duda o por si se quieren comunicar conmigo. Muchas gracias y buenas tardes.